preparando el camino del Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente en este lugar. Y bueno, ya el último domingo, el último programa del año 2025. Pero le damos gracias al Señor porque en este año le hemos luchado lindo. Le damos gracias al Señor porque estamos llegando. Le damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho a favor de nuestras vidas. Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas también que nos han seguido en este año. Y le damos gracias al Señor. Hoy también nos di algo muy lindo también, algo muy lindo que lo vamos a profundizar hoy en este día. Bueno, yo soy el pastor Carlos Díaz, el pastor de la iglesia, preparando el camino del Señor Jesús. Aquí estamos en la Argentina, San Miguel de Tucumán, calle La Rioja, 1886. Hoy en este día tenemos 3 edades diferentes aquí en este programa, en el último programa, 3 edades muy diferentes en el cual vamos a hablar hoy en este día respecto a yo he vencido al mundo, que decía el Señor. Vamos a comenzar hoy en este día por las damas. Vamos a invitarla, digamos, a la hermana, que ella se presente y la función que está cumpliendo aquí también en la iglesia. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Espero que sean muy bendecidos hoy en esta mañana. Yo soy colaboradora de este lugar. La hermana Avi, está en el pandero, sirviendo también en el pandero también. Y bueno, es un año lindo que está terminando la hermana también en bendición. Y aquí a mi derecha lo tengo al hermano... El hermano Ricardo. Que Dios le bendiga, hermano y hermana, hoy en esta mañana, amigo y amiga. Mi nombre es Ricardo Cázares, soy diácono de la iglesia Preparando el Camino del Señor Jesucristo. Espero que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, damos gracias al Señor, ¿no? Un tema muy hermoso, un tema muy lindo, en lo que el Señor nos decía, ¿no? Y nos sigue diciendo, digamos, la palabra hasta el día de hoy, que confiemos en Él porque Él ha vencido a este mundo, ¿no? Amén. Y en este mundo estamos, digamos, diferentes edades hoy en este día. Qué difícil que es a la edad que usted tiene, digamos, el camino de Dios, ¿no? Yo creo que de toda edad, ¿no? Pero sí, es cierto, es difícil porque hay muchas cosas, digamos, que tiene este mundo prácticamente vacío, como siempre me gusta decir ya en las prédicas, en todas las cosas, que va cada día de mal en peor, ¿no? Y bueno, y muchas veces podemos ver cuántos cristianos, cuántas personas están siendo arrastradas por las cosas de este mundo, ¿no? Porque tenemos 3 edades diferentes, ¿no? Tenemos, pero como usted decía recién, ¿no? Es difícil para todo, ¿no? Es difícil para todo, ¿no? Pero, ¿y qué se siente, digamos, a la edad? 14 años, ya prácticamente los 15 ahí. ¿Qué es lo que se siente, digamos, en el camino del Señor? Amén. A esta edad en parte es difícil. Bueno, creo que cualquier edad, como dice mi hermano, que es difícil. Y así también en chico también es muy difícil porque se sufre en temas de la escuela, temas de burla y todas esas cosas. Es difícil el camino del Señor, ya sea a cualquier edad. Y cuando decimos que alguien, digamos, que alguien ha vencido al mundo, nos alegramos por amén, eso, ¿no? Amén, porque esa es nuestra vara, digamos, donde nosotros nos podemos poner, digamos, para decir, bueno, si el Señor lo pudo hacer, ¿cómo más nosotros también, no? Porque primero se ha puesto por ejemplo Él, ¿no? Y después para que uno lo pueda seguir. Y cuando vemos, digamos, en las luchas y en las pruebas, todo eso, digamos, que en este tiempo, digamos, está siendo más difícil que en otro. Y bueno, porque esto, como dice el hermano, algo, digamos, que en la Biblia no está, ¿no? Que no está, esa palabra justa no está. Pero que las cosas, digamos, cada vez van a ser peores, sí, ¿no? Amén. Y eso se está sintiendo, digamos, en el colegio, se está sintiendo en esos lugares. Amén, en cualquier lugar se siente y también en el colegio se siente mucho también. Y bueno, lo único que queda es aferrarnos a Dios y a su palabra y ir aprendiendo con la palabra del Señor. Y cuando tenemos, digamos, que hablarle a alguien, digamos, así de la edad de uno, digamos, bueno, yo hablo, digamos, de las 3 edades diferentes porque ya para uno es un poco más... Digamos, no que sea fácil, sino que es un poco más tranquilo, digamos, claro, ya el tema. Claro, porque ya ha vivido bastante, digamos. Porque uno ya se ha jubilado, uno ya está más en la casa, pero digamos, la edad de usted, que usted tiene que estar, digamos, ahí continuamente en el trabajo, con personas, trabajando, y en el trabajo... Socializar, como se dice, socializar con mucha gente, porque... Y en el mismo trabajo mismo, digamos, que tiene que estar, digamos, con personas, con compañeros que no están, digamos, en el camino del Señor. Me tocaba, digamos, en carne propia, digamos, muchas veces, digamos, mis compañeros, bueno, obviamente mis compañeros que no siguen la creencia que yo tengo, digamos, que muchas veces hasta ponen música, digamos, de la que antes que me gustaban a mí, digamos, esa que
prácticamente hasta muchas veces hasta me hacía llorar cuando estaba en el mundo y siguiendo las corrientes de este mundo, ¿no? Y muchas veces es difícil porque ahí cuando ya empiezan a tocar esas cosas, ya más o menos tengo que empezar a trabajar la mente para otro lado, para no caer, porque en menos que uno se da cuenta ya está, si no está tarareándola, está con el piecito o en algún momento está pasando por eso, ¿no? Con la mente, ¿no? Qué difícil, ¿no? Se Terrible, tiene que terrible. cumplir, digamos, Y lo de que igual dice manera palabra. la manera de hablar, digamos, yo vengo de una parte, digamos, donde se hablaban cosas, digamos, guasedades, prácticamente se hablaba guasedades, y para hacer bromas eran bromas pesadas y todas esas cosas, digamos, que las pasaban, digamos, cuando estaban en el mundo, y bueno, y ellos prácticamente no entienden que, bueno, uno ya no está en esa, ¿no? Y qué difícil también debe ser en el colegio, ¿no? Peor todavía, Sí. me imagino yo. Amén, porque como dice el hermano, es socializar constantemente 24/7 en la escuela y es difícil porque en todo el horario tenés que estar en la raya, poner límites, ya sea en cualquier persona que está a tu lado, a tu costado o así. Hay que poner límites y decir, bueno, yo no participo, y es difícil decir que no muchas veces, porque ya te sentís como la excluida, decir que sos la distinta y ya es difícil, pero uno en el camino del Señor tiene que ponerse límites. Pero uno consigue amigos así que respetan, digamos, a esa edad, es decir, no, ella, digamos, es cristiana o ella no puede participar en lo de nosotros, bueno, pero respetemos. ¿Hay todavía? Amén, en mi caso sí, yo tengo amigos que han sabido respetar, porque yo desde el principio que los conozco, desde que entré a la secundaria, yo marqué que dije que yo era cristiana, que yo no compartía esto, y bueno, los amigos que tengo hoy en día, que ya son de años, ya han aprendido y lo respetan al 100%. O sea, digamos que uno puede sentirse un poquito cómodo, ¿no? Amén. Depende mucho, obviamente, de las personas con las que uno se junta. ¿Y en el trabajo? Y en el trabajo ¿Se respeta, digamos, lo bueno del de trabajo de la escuela, digamos, que el trabajo la pasamos trabajando, muy poco, digamos, conversando, digamos, y en eso me sirve mucho porque trabajamos con máquinas y que estamos con ruido constantemente, y yo que soy una persona que está casi todo el día con las máquinas, es casi imposible, digamos, casi estar conversando, pero sí, muchas veces cuando se dan esas pequeñas pausas así, es medio difícil, digamos, porque obviamente ellos tienen bueno, como uno era antes, ¿no? Porque tampoco le puedo decir, Claro, no. así mismo era uno, digamos, y bueno, lamentablemente toca poner el freno, o más bien me pongo los auriculares, digamos, no auriculares, pero los tapones de los oídos, y ahí sigo, digamos. Y bueno, y cuando se toca así una charla, bueno, hablar a mi manera, digamos, y si lo quieren entender, bien, y si no, en eso me lo he puesto yo, digamos, ¿no? Porque son muy bromistas, digamos, los compañeros que me han tocado son más bromistas de lo que era cuando yo estaba en el mundo, así que imagínese usted. Así, bueno, y eso también, ¿por qué, digamos, estos temas, digamos, tocarlos ahí, la diferencia que hay? Porque no es eso también un hermano, ¿no? Claro. Y también está, digamos, coincidiendo con esa, digamos, la coincidencia, digamos, de tener, es decir, para mí también qué difícil que se me hace, por las bromas, qué difícil que se me hace, y en una de esas están viendo algunos, digamos, hermanitos así de la edad, digamos, de hermana también, que están en el colegio, y bueno, y dicen, no es difícil, no, pero para que ellos vean que en este día, que no solamente la pasa uno, Claro, ¿no? Que hay hermanos que también la pasan, ¿no? Hay hermanos que también la pasan. Amén, no es solamente nosotros, sino cualquier hermano de allá afuera que lo puede estar sufriendo, ya sea en la edad de nuestro hermano, o en la edad mía, o en la edad de usted. Porque esto es así, ¿no? Y bueno, hoy en este día vamos a saludar temprano, digamos, a todos aquellos, ahí la hermana Avi, ella, digamos, ahí va a mandar, digamos, los saludos, saludándole a todos aquellos que nos miran, todos aquellos, bueno, le damos gracias por cada uno de ustedes, que siempre, digamos, nos están mirando, nos están mandando mensajes durante la semana, que sigamos adelante, y a todos aquellos que no están de acuerdo también. Los saludamos a todos ustedes también que no están de acuerdo también, pero una cosa sí, alguien dijo así, bueno, yo puedo pensar algo, digamos, de lo que yo he escuchado o he visto del programa, pero una cosa sí, recomiendo a todos aquellos, digamos, que nos miran, míralo completo el programa, míralo completo, porque uno no puede sacar un análisis completo de 5 minutos que mira un programa, no. Entonces tengo que analizar y mirar el programa completo para ver de qué se trataba y a dónde querían llegar y cómo es el andar, digamos,
a donde uno quiere llegar a través de este programa. ¿Por qué? Porque en este programa lo que siempre hacemos es profundizar, llevarlo allá a lo más profundo, a lo que hace a la palabra de Dios, hermano. Amén. Bueno, le mandamos saludos a cada uno de ustedes y así mismo invitándolos a este lugar los miércoles, iglesia a las 20 horas, sábado y domingo también 20 horas, también palabras en vivo a las 21 horas. También decirles que se suscriban al canal YouTube Iglesia Preparando el Camino del Señor Jesús, y así mismo los dos Facebook, el primero que es Iglesia Cristiana Preparando el Camino del Señor Jesús y la otra Iglesia Cristiana. Y así mismo tenemos un canal de WhatsApp que está en la descripción del YouTube. Y bueno, y eso es lindo, digamos, que cada uno de ustedes, hermano, hermana, amigo y amigos, que lo sepan. Lo sepan así, digamos, ¿para qué? Para que ustedes compartan con nosotros y también puedan compartir con otras personas. Y es lindo cuando uno recibe una bendición y comparte con los demás, ¿no? Exactamente, porque a eso nos ha mandado el Señor Jesucristo. Prácticamente lo que estamos haciendo nos ha mandado Él para que se siga expandiéndose el conocimiento de la verdad y la doctrina de Él, de lo que Él quería enseñar a cada uno de nosotros. Y es de gran bendición, digamos, de que comenten y que nos hagan saber lo que ellos tienen, así como usted decía, tal vez no estén de acuerdo, bueno, que nos hagan saber también, para que uno también les pueda enseñar, porque eso es necesario, digamos, que sacar muchas dudas que mucha gente tiene, y es bueno cuando se comunican con cada uno de nosotros, así uno le pueda enseñar, ¿no? Y sí, pero siempre, digamos, con el corazón, exactamente, la palabra, ¿no? Exactamente, sin moverse ni un milímetro ni a izquierda ni a derecha. A ningún lado, ¿no? Exactamente. Es difícil, digamos así, digamos, cuando hay reglas en una iglesia, digamos, en este tiempo, que uno puede ver algunas iglesias, digamos, como que se mueven, digamos, de una forma muy diferente a la que nosotros nos movemos aquí en este lugar. ¿Es difícil? También es difícil, y muchas veces al ver cosas afuera, otras iglesias que no son lo mismo, uno se genera preguntas muchas veces cuando pone vela. Obviamente uno se enoja primeramente porque dice ¿por qué es esto? Porque uno no lo entiende al principio y ve en diferentes iglesias que no es así y uno se genera preguntas. Pero está bien que esas preguntas después nos saquemos las dudas, obviamente, y después lo vamos entendiendo de a poco. Porque las reglas, digamos, es algo, digamos, Dios es orden, ¿no? Amén. Dios es orden. Alguien decía esto. Ah, sí, pero ¿por qué el pantalón no? Digamos, alguien para predicar o para meditar o para estar arriba alabando a Dios, alabando a Dios. ¿Por qué, pastor, el pantalón no? ¿Por qué el pantalón no? Entonces yo una vez le dije, ¿qué tal usted? Yo le voy a responder esto y usted respóndame esto. Lo que yo le voy a preguntar. ¿Qué tal se sentiría usted que yo suba arriba un día y tenga que dar el mensaje y me vaya de pollera? ¿Así? ¿Qué dice usted? ¿Así? Si usted me contesta esto, le digo yo le contesto lo otro. Usted dígame qué sentiría usted que el pastor que está ahí, el pastor o un mensajero de la palabra de Dios, le digo a usted de pollera. ¿Qué diría usted? Porque muchas veces a eso es lo que yo iba, digamos, que uno muchas veces no le puede gustar algo y decir en 5 minutos, pero uno tiene que ver todo ¿para qué? Para entrar ahí, en lo profundo. ¿Por qué? Porque muchos pueden decir, bueno, pero el pantalón nada tiene que ver, y bueno, pero si sería ese el caso, la pollera tampoco no tendría nada que ver. Exactamente. Y yo una vez se lo dije a la pastora, una vez se lo dije a ella, digo, yo me animaría un día en ponerme pollera y salir a predicar. Así, y lo iba a hacer, ¿no? Lo iba a hacer, me iba a poner pollera y iba a salir a predicar de pollera para ver qué sentían las mujeres. O qué sentían aquellos. ¿Por qué? Porque muchas veces es fácil cuando uno lo tiene que hacer, pero y cuando la tiene que hacer la otra persona, como aquí yo digo aquí en este lugar. Si nosotros los varones estamos de corbata, tratamos de ponernos presentables, porque sabemos que el que nos viene a visitar es alguien que se merece toda la reverencia, se merece lo mejor, se merece de que nosotros estemos bien. ¿Por qué? Y tal vez algunos dirán, pero ¿cómo es esto de la visita? Pero si el Señor dice que donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos, y Él se merece que la mujer esté vestida como mujer y que el varón esté vestido como varón. Porque si no, si alguien llega a un lugar y todo está hecho un desastre, y bueno, y algunos tal vez, hermano, hermana, en una de esas piensan decir, no, pero si Dios mira el corazón. Sí, Dios mira el corazón,
pero también nosotros tenemos que dar un buen testimonio a aquellos que nos miran a nosotros. Exactamente, porque si bien es algo, digamos, que nos cubre el cuerpo y esas cosas, pero para eso, cuando estábamos en el mundo, cuando bien se decía la otra vez, cuando venía una persona importante a visitarnos, cuando viene el gobernador o el presidente, o como uno puede ver cuando va entrando el presidente, todo con traje y la mujer bien vestida como tiene que ser, todo formal, cuando viene una persona importante. Y cuanto más el Señor Jesucristo, que es muchísimo más importante, que hizo muchísimas más cosas de lo que un ser humano lo puede hacer, y que nos ha dado nada más ni nada menos que la salvación de nuestras almas, en la cual estábamos prácticamente sin Él, estábamos perdidos. Por eso cuando uno dice que aunque sea en lo poquito le queremos ser fiel al Señor, bueno, aunque sea en la vestimenta, en este caso, bueno, que estamos hablando de esto, ¿no? Y es difícil para una jovencita, digamos, en que así como iglesia nos tengan que decir, mira, aquí hay una regla para la vestimenta, bien, bueno, el servicio al Señor también, o tal vez gustaría el desorden. Amén, yo siento que bueno, la regla es para el orden, porque siento que un lugar sin regla sería todo un desastre. Y bueno, obviamente al principio es difícil acostumbrarse a andar con pollera, pero es uno lo que tiene que hacer por amor al Señor y para estar presentable delante del Señor, porque Él se lo merece. Pero cuesta mucho el decir, bueno, me tengo que poner una pollera porque quiero servirle a Dios, tengo que vestirme bien, una remera que cubra, digamos, mi cuerpo para no ser tentación para mis hermanos en la iglesia, o un pantalón por ahí, un pantalón ceñido o cosas como esa. Cuesta mucho en vestirse bien cuando sabemos que es el servicio a Dios. Amén, cuesta muchas veces porque ahora de mi perspectiva de mujer, digo que muchas veces uno me gustaría más cómoda con pantalón, con otra remera un poco más pegada, o tal vez con una musculosa, capaz que me siento más cómoda y me hace calor, y más en estos tiempos de calor que uno más sufre con el tema de la vestimenta, pero siento que uno ya viéndolo con el amor y con los ojos espirituales y con el amor de Dios ya lo ve de una manera distinta. Y eso es lo bueno, ¿no? Lo bueno es cuando, como dice, digamos, la palabra misma, que ellos se conviertan Amén. Se conviertan a nosotros y no que nosotros como iglesia nos estemos convirtiendo, digamos, al mundo, ¿no? Amén, amén. Porque ahí está, digamos, donde es lo triste. Y bueno, ya vamos a escuchar un tema también para llevarles también a ustedes también, un tema musical también que Carlitos ya va a poner ahí. Y damos gracias al Señor por este día. Gracias. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, puede ser cuestionado, muchas cosas pueden ser cuestionadas, pero si lo haces para el Señor, bienvenido sea. Amén. Que se pueda hasta el cielo escuchar. Cantemos hermanos con el corazón, porque Jesús está la verdad. Cantemos hermanos, levantemos la voz, que se pueda hasta el cielo escuchar. Cantemos hermanos con el
se pueda hasta el cielo escuchar. Cantemos hermanos con el corazón, porque Jesús está la verdad. Y aquí estamos en este programa preparando el camino del Señor Jesús. Y como dice, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué lindo tener a alguien así, ¿no? Exactamente. ¿En qué podemos confiar? Exactamente, porque lamentablemente, bueno, pasamos por este mundo y bueno, ¿en quién podemos confiar? Pero nos dice que tendremos aflicciones, ¿no? Amén, Digamos amén. que tendremos amargura, que tendremos discordia, que tenemos angustia, pesar, tristeza, pena, desolación. o sea, digamos que vamos a pasar cosas, o sea, Exacto. digamos que dice, pero confíen en mí, porque yo he vencido todas estas cosas. Y qué lindo es tener a alguien para confiar, ¿no? Amén, amén, más que ahora en estos tiempos, ¿en qué más, como dice mi hermano, en qué más podemos confiar? Cuando muchas veces los amigos por ahí te dejan, o muchas veces no encontramos la confianza en la misma familia, cuando tenemos problemas, tenemos luchas, muchas veces no tenemos confianza en nadie, y por eso es que el Señor nos deja esta palabra, diciendo por más que tengan problemas, tengan aflicciones, tengan y pongan su confianza en mí. Y ha pasado tal vez algo así, como diciendo, alguien se apartó porque yo soy cristiana. Alguien, digamos, que de ahí dijo, no, mejor yo, está bien, vos con lo tuyo, pero yo pienso diferente, yo soy diferente. ¿Pasó eso con varias personas? Amén, así en el amén, me colegio, ha cosas pasado así? con varias amistades que, bueno, yo por muchas veces decir que no, o decir no quiero ir a este lado, no quiero ir a tal lado, ahí es cuando empezó a ver las diferencias, de dejar de lado, y muchas veces yo también poner el límite y yo decir no, esta amistad no es para mí, y es mejor cortarla, porque si una persona no respeta lo que yo creo y el amor que le tengo al Señor y lo que yo no quiero hacer, es mejor que no sea mi amigo, no sea una persona cercana a mí. O sea que podríamos decir, como muchas veces uno dice en el mundo, para tener amigos así, para que no hace falta enemigos. Exactamente, ¿Ah? exactamente. Puede Y ser. a mí también me Yo pasó sé. lo mismo, digamos, porque obviamente a mí los amigos, las personas, digamos, que tenía antes, no me dejaron, sino me tocó tomar una decisión yo y yo dejarlo a ellos, porque si prácticamente ya estaba siendo el centro de la burla, digamos, por solamente venir a la iglesia, y algunas veces, por ejemplo, conociendo mi situación, digamos, de que me gustaba mucho el trago, muchas veces en modo de burla, ¿no? En modo de burla me agarraban y me decían, bueno, que me iban a dar la Santa Cena, o cuántas cosas me decían haciéndome burla, digamos, esas cosas. Y bueno, hasta que un día tuve que tomar la decisión, porque muchas veces tras de eso tenía supuestamente pequeñas caídas, y esas pequeñas caídas al tiempo eran grandes caídas, ¿no? Porque cedía, obviamente, ante ello, así que tomé la decisión y bueno, no me O quedo sea, yo. digamos que llega el momento de decir, bueno, ¿es Dios o los amigos? Exactamente, decidí más bien no ir ni fiestas, digamos, ni fiestas mundanas, ni de prácticamente ni familiares, ni nada de esas, porque prácticamente ninguno entiende. Y Porque uno ya sabe, digamos, de qué es lo que pasa ahí en ese exactamente, lugar, ¿no? o al menos exactamente lo que pasa en el lugar y lo que pasa con uno, porque uno se conoce. Uno se conoce a uno mismo y sabe que esto es lo mismo que uno vaya caminando por un camino que sea sinuoso, y sabe que es feo cómo va a ir por ese lado, si sabe que puede caer, puede tropezar o pasar cualquiera de esas Y cosas. bueno, y eso dice la palabra, no ten Ajá. cuidado de ti Exactamente. mismo, ¿no? No te manda a decir que tengas cuidado de aquello, sino de ti mismo. Exactamente. Y es difícil tener cuidado de tener, digamos, ahí ponerse uno Porque el mismo, Señor tengo no- que tener cuidado de mí mismo, ¿no? Amén. Y bueno, son circunstancias que el Señor nos va poniendo para ponernos a prueba, a ver a qué tanto llegamos por amor a Él. Y prácticamente eso le pasó al Señor Jesucristo, porque era tanto, digamos, que no le gustaban lo que Él predicaba, lo que Él decía, lo que Él enseñaba, que muchos dicen que se volvieron atrás, hasta la misma palabra nos enseña. Así que bueno, ¿qué nos queda a cada uno de nosotros, a nosotros que somos mortales? Y el Señor mismo ahí, digamos, cuando dijo eso, y se volvieron muchos discípulos, y le dijo ahí nomás, los discípulos de Él, si quieren irse ustedes también, Amén. tienen la libertad para irse, ¿no? Exactamente, y tuvieron que tomar la decisión y hasta tuvieron que decir, ¿y a quién iremos si no es a ti? Si Él tenía la palabra de verdad.
Qué difícil que es seguir, ¿no? Amén, Y amén. saber, digamos, que no hay un límite, ¿no? No hay un límite porque no hay edad. No decir, 10 años más y ya está. Y si son 40, y si son 50, si son 60. Claro, exactamente. Nunca habrá un límite, no depende de la edad esa. Porque tenemos algo en la Biblia también que persevera hasta el fin, ¿no? Exactamente, y no te dice, bueno, tu fin va a venir. Si estuviera escrito aquí el nombre de cada uno de nosotros y cuándo nos moriríamos, bueno, sería otra cosa, pero eso no lo ha dicho el Señor. Y gracias a Dios que no lo hizo así, porque sabía que tenía que ponerse firme, porque imagínese usted si supiese que va a morir a tal edad y bueno. Y bueno, si serían 13 años, digamos, de servicio, ya estaría ahí yo también para jubilarme, ya 30 años ya en el Evangelio. Mire usted. O sea, 30 años ya jubilarme, ya están en el Evangelio. Exacto. Y eso también, digamos, hay lugares que eso también, ¿no? Porque yo una vez, digamos, me puse a conversar así en la vereda con un varón, y resulta que me dice, sí, no, si yo también era pastor, dice, qué lindo, era, ¿no? Pero dijo así, era pastor, yo también era pastor, digo, qué lindo, digo, ¿y qué pasó? Que no, dice, me jubilé. ¿Cómo? Le digo, no, dice, me jubilé de pastor. Le digo, yo no sabía eso, le digo, de que uno se podía jubilar de pastor, le digo, porque qué raro, le digo. Pero como ahora muchas veces hay nominaciones que pertenecen a diferentes nominaciones, y bueno, la nominación dice, bueno, hasta aquí llegás, ahora ya hay lugar para otro, y bueno, y ponen otro, y te jubilan, pero ¿y dónde estaría en la Biblia, digamos, decir, sí, el Señor aquí dice que tengo que tener 30 años en el Evangelio, me tengo que jubilar? Si Él dice, el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Y cuando se piensa así en muchos años que hay por delante. Y llegan muchos miedos, obviamente, de decir qué va a ser de mi futuro, obviamente, en el camino del Señor, también ansiedad, frustración, muchas veces decir, uy, si esto no lo logro, y si esto no, y si esto sí. Y son diferentes sentimientos cuando uno se pone a pensar lo que va a hacer en el futuro. Y en el servicio de la danza, y ahora el servicio, digamos, de coordinar, el servicio, digamos, de estar, el servicio, digamos, de hacer programas, el servicio de todo eso, ¿qué tal? Amén. Bueno, es lindo obviamente ir creciendo de a poco porque, bueno, yo estoy desde que nací en la iglesia y estoy danzando hace más de 9 años prácticamente y estoy en la iglesia desde que nací. Y bueno, ir creciendo y obviamente ir pensando en el futuro de qué va a ser mi camino en el Señor es difícil. Obviamente llegan varias preguntas y sí, voy a llegar a hacer esto, si voy a subir otro escalón, si voy a estar más prendida a esto también, si voy a crecer más en la danza, en la alabanza, voy a coordinar mejor o voy a largarme un poco más al hablar. Y son diferentes preguntas que a uno le nace cuando piensa en el futuro. Y pensar en el futuro, digamos, es algo poquito con recelo, ¿no? Exactamente, pues bueno, como decía ella, no se sabe qué es lo que va a hacer de cada uno de nosotros, digamos, en el futuro, porque obviamente siempre es bueno, digamos, planear algo, digamos, para el futuro, como para vernos mejor, digamos, directamente en el camino del Señor Jesucristo, pero por algo que el Señor nos dice que día tras día tenemos que ir ahí poquito. Y eso es lo que lo he tomado yo, ¿no? Porque muchas veces, como se decía ella, bueno, tenía mucha ansiedad de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder. Y me preguntaban entre mí, bueno, ¿será que podré pasar las tribulaciones o todo lo que aquí está escrito? Porque es necesario que todo lo que está escrito uno tenga que pasarlo para que sea victorioso. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿no? Y de ahí empezaba a ver, digamos, muchísima gente que, bueno, que uno podía decir, qué bien cimentado que se lo veía, qué bien que se lo veía y que últimamente terminó, digamos, cayéndose y prácticamente leyéndose al mundo. Y bueno, y uno le depende, en el caso mío le pido al Señor que nunca me vaya a pasar eso, porque qué triste sería de cuánto tiempo estar en la iglesia o cuánto tiempo pasar cuántas cosas y que te termine de un momento a otro enfriando prácticamente hasta no sentir nada ya, quedar prácticamente congelado. Qué tremendo, espiritualmente, ¿no? Hablando. ¿Alguna palabra para hoy, para todos aquellos que nos miran hoy en este día? Bueno, y de lo que estábamos hablando del tema recién, bueno, que también me he quedado ahí pensando porque me venía el pensamiento de muchas veces lo que yo he pasado, de los miedos, de decir que uno tiene miedo en el futuro de tomar una mala decisión.
tomar un mal camino, porque muchas veces en la vida todos tenemos que tomar decisiones entre uno y la otra. Y obviamente uno tiene ese miedo de elegir mal y después arrepentirse, porque cualquier ser humano después de tomar una mala decisión se arrepiente y dice, ¿cómo no iba por el otro lado? Y me ha pasado muchas veces decir, ¿qué decisión tomo? ¿Qué es lo mejor para mí? Uno tiene miedo y le pide respuestas al Señor, le pide señales a Él, diciendo al Señor qué es lo mejor para mi vida y qué es lo mejor para la comunión contigo y qué es lo que me querés enseñar a través de este camino, a través del otro. Y son diferentes miedos que a uno le nace. ¿Alguna palabra para ver? Amén. Los voy a estar invitando a que abran sus Biblias en San Mateo 15:21. Ahí en sus casas, si tienen sus Biblias, que la abran y puedan leerlo y así también la comparten con nosotros. Amén, amén. Bueno, lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Y por título dice la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta palabra me llenaba de bendición, como todos sabemos que la mujer cananea no era judía y el Señor principalmente venía a predicarle a los judíos, que era su pueblo. Amén. Y me llenaba de bendición en el 22, cuando decía ella que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Y es algo que creo que a más de uno le pasa en el camino al Señor, que está pasando por problemas o quiere pedir algo, y muchas veces ora y le pide al Señor por eso, o muchas veces ayuna también por ello y no recibe respuesta. Y lo único que obtiene es un silencio. Y obviamente uno al primer momento se desespera y dice, ¿por qué el Señor no me responde? ¿Por qué el Señor guarda silencio? ¿Será que hice algo malo? ¿Pensé algo malo? ¿No pedí bien? ¿No tengo que seguir pidiendo? Pero el Señor hoy te dice en esta mañana que no te desesperes, que no todo el silencio del Señor es malo, porque Él muchas veces guarda silencio para escuchar más fuerte nuestra voz, para sí mismo también, para ver hasta dónde llega nuestra fe, hasta dónde somos capaces de llegar, para que el Señor nos dé una respuesta para escuchar su voz. Y me ha pasado muchas veces, lo pongo en mi perspectiva, de pedirle muchas veces en oración algo, que me ayude en algo y no recibir esa respuesta. Y obviamente uno se desespera, uno se pregunta, uno llora, uno clama. Y es normal obviamente en el pensamiento de la carne, amén. Pero el Señor te dice, no te desesperes porque mi silencio, no todo mi silencio es malo. Si tú crees que estás haciendo las cosas bien, entonces no te desesperes porque el Señor solamente guarda silencio para escucharte, amén. Porque la perseverancia muchas veces abre puertas que parecen estar cerradas. Y qué problema que había, ¿no? Amén. En este lugar ¿no? Yo me pongo a ver a la mujer cananea, obviamente la desesperación que ella tenía por su hija, de pedirle al Señor, Señor, ayúdame, socórreme, trae sanidad. Y obviamente el Señor, la primera respuesta fue el silencio. Y después el Señor, después de ver cómo ella le clamaba y le pedía, y viendo la fe que ella tenía, le dio eso, le concedió ese milagro que ella pedía, porque obviamente el Señor pide, no quiero que con tan solo 3 palabras, diciéndome, Señor, dame esto, yo te lo daré. No, yo quiero que tú me lo pidas, que me lo pidas con fe verdadera, con amor. Eso es lo que el Señor nos pide muchas veces. No es tan complicado, no nos pide como antes, que subamos un monte y que le pidamos y que le roguemos, sino que simplemente tengamos fe en Él y que pongamos nuestra confianza en Él, de que Él va a hacer ese milagro o que nos va a conceder lo que nosotros deseamos. Y algún padre o alguna madre, digamos, que ve a su familia, ve a sus hijos, digamos, que andan, digamos, en cosas que duelen, ¿no? Porque le duele al padre, a la madre, siempre le duele ver a sus hijos, digamos, que están completamente, digamos, fuera de sí. ¿Qué consejo le darías?
Y bueno, desde mi perspectiva de hija, yo puedo decir que sí, todo hijo, y creo que hasta ellos en padres cuando fueron hijos y fueron chicos, todos tienen su etapa que obviamente cometen sus errores y que por más que uno como padre aconseja, bueno, ya el niño, la adolescente, ya ella toma la decisión de cómo quiere hacer las cosas, pero mi consejo para ellos es que pongan en las manos del Señor la vida de sus hijos y así mismo su vida, y que oren y que le pidan al Señor para que ellos sepan cómo aconsejar a su hijo y sepan cómo solucionar eso y cómo poder hablar con sus hijos ciertamente con paz, con tranquilidad y hablándolo con ellos. Y ahí entraría, digamos, la palabra que estamos leyendo hoy, ¿no? Confiar en mí porque yo he vencido, digamos, las cosas de este mundo, ¿no? Porque muchas veces, digamos, nosotros podríamos decir, uy, esto podrá el Señor, esto sí podrá, esto no podrá, pero no. Él nos pone todo, ¿no? Exactamente. Él nos pone todo, Él nos pone todo. Vamos a saludar, digamos, a aquellos también que entran siempre, digamos, dándole gracias, a aquellos que se están suscribiendo también, a todos ustedes, a ustedes que nos ven, a ustedes que siempre están ahí digamos, y nos están alentando que sigamos Le vamos adelante. a estar mandando saludos a José Moreno, Zarza Ardiente Iglesia, Mercedes Figueroa, Lucrecia Santo, Eva Jerez, Silvia Ibáñez, María Paz, José Barrio Nuevo, Pastor Marcelo, Ana Almada, José Ortiz, Claudia Jiménez, Adrián Cisterna, Mirta Leiva Pastora, Daniel Horacio, Lucy Benes, Alicia Díaz. Y bueno, estos son uno de los que siempre se meten y nos saludan, amén. Amén, amén. Y bueno, damos gracias por eso. Hermano, una palabra de hoy así como para todos, hermanos, hermanas y amigos, digamos, que nos están viendo hoy en este día. Y yendo, digamos, por el tema donde nosotros estamos tocando, digamos, y que ha sido, digamos, de mucha bendición, y cuando la he leído a esta palabra, digamos, que como siempre usted nos ha enseñado a nosotros que tenemos que tener una palabra que sea la vara, digamos, de cada uno de nosotros, que en esos momentos cuando estemos pasando así por lucha, por prueba o por debilidades muchas veces que pasamos, ¿no? Y la mía está en Filipenses 4:4. Lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Qué hermosa palabra. Esa ha sido una palabra extremadamente hermosa para mi vida, digamos, en lo que podría ver, digamos, lo que cuando empecé a experimentar mis primeros, digamos, tribulaciones, si se le puede llamar tribulaciones, ¿no? Porque siempre me gusta también decir esto y recalcar esto, lo que nosotros pasamos es prácticamente el 1% de lo que han pasado. ¿Cuántos hermanos para llegar hasta este momento la palabra del Señor Jesucristo, ¿no? Y cuán difícil es regocijarse, cuán difícil es contentarse cuando uno está pasando todas estas cosas, ¿no? Porque es cierto, cuando uno empieza ya a entristecerse o a poner las preocupaciones, las ansiedades, como hablábamos hace un momento, por encima de las cosas del Señor, es porque ya le estamos dando ya muchísimo lugar al diablo y ya empezamos a menguar en nuestra fe y empezamos ya a no creer lo que está escrito en el panel, como queriendo decir que el Señor Jesucristo no ha vencido todavía todas estas cosas que uno pueda estar pasando, ¿no? Y siempre me queda también en el 7 que dice, y la paz de Dios, no dice la paz de ningún ser humano, no lo dice del pastor, no lo dice la pastora, de ninguno, sino de Dios, y que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que uno más o menos pueda llegar a pensar, todo lo que uno pueda llegar a tener, todo lo que uno pueda llegar, toda carga, todo aquello, dice que Él nos guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire usted hasta dónde llega, porque todo eso, como decíamos hace rato, todo eso entra en la mente. Y cuántas veces por detrás de eso nos perdemos cuántas bendiciones, ¿no? ¿Y qué le diría, digamos, a alguna hermana o hermano
digamos, respecto Y a bueno, este cuando tema. lo esté pasando todo eso, y bueno, que ponga la mano en el Señor, como aquí dice la palabra, que dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, lo que uno tenga, digamos, lo que esté pasando, o lo que uno anhela, que sea conocido delante del Señor Jesucristo, para que no siga creciendo, para que no se siga agigantando todo eso, lo que hay en nuestros corazones y en nuestra mente. Porque muchas veces pasa así como están en Filipenses 4:11 que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. Qué difícil es contentarse en todas las Exactamente. situaciones, ¿no? Amén, amén, es muy difícil porque obviamente en un momento de lucha, de pruebas, de llorar, de enojo, de frustración, es difícil obviamente encontrar esa alegría y gozarse, porque uno mismo va a decir no puedo, estoy llorando, estoy rompiéndome y gozarme del Señor, pero es algo que el Señor nos dice, por más de las tristezas, gózate en mí, y es difícil obviamente, pero uno lo tiene que hacer. Exactamente, porque algunas veces, digamos, por ejemplo, cuando venimos a la iglesia, bueno, en el mundo, como dice, tenemos aflicciones, muchas veces renegamos, digamos, por ejemplo, en el trabajo, ya sea en la casa, o muchas veces en cuantas cosas, sucesos que tenemos en la vida, pero venimos a la iglesia y tenemos que soltar todo eso en la mano del Señor Jesucristo, darle todas esas cargas para empezar a sentir su amor y todo lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y hay muchas personas que le es difícil, porque para mí al principio ha sido difícil hasta que he aprendido esa palabra y he aprendido a poner todo en la mano del Señor Jesucristo y a decir, bueno, todo esto que ya me ha pasado, no puedo hacer absolutamente nada, así que voy a gozarme en la presencia del Señor. Y ahí podría ser, digamos, ahí en el 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Qué tremendo, ¿no? El Evangelio, ¿no? Y a pesar que muchas veces, digamos, le hacen creer que es un Evangelio que voy a solamente vivir, abundancia y abundancia, abundancia, exactamente, ¿no? y prosperidad y todas esas cosas. Y cuando ve que realmente no es así, y varias qué veces, sorpresa se lleva. deseamos tener algunas cosas, digamos, que vemos en el mundo y uno se siente como atado, digamos, decir, tengo un Dios grande que es dueño de todo, pero ¿y yo? Amén, y obviamente es difícil ver cosas en el mundo y decir yo no lo puedo tener por el Señor, pero obviamente uno dice también, como decía usted, que dice, tengo un Dios grande que todo lo puede, todo lo hace y yo no lo tengo, pero todo el Señor lo hace por un propósito y todo pasa por algo, y si no lo tenemos porque el Señor así lo desea y porque sabe que tal vez no es de nuestra conveniencia y no sea para nuestra vida y no nos haga bien. ¿Y de cuántas cosas nos librará el Señor cada día, ¿no? Exactamente, a no darnos lo que uno quiere, porque muchas veces eso es lo que muchos también se olvidan de decir en sus oraciones, que sea conforme a su voluntad, y cuando no dicen eso, están poniendo por primero lo que ellos tienen en sus corazones, ¿no? Y uno ni siquiera conoce cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Dios para cada uno de nosotros, porque si Él no nos va a dar algo que no haga daño, ¿no? Es como nosotros como padres, no le va a dar al hijo algo que le va a hacer daño, digamos, no le va a dar un cuchillo, no le va a dar algo, un objeto que se pueda terminar haciendo daño, ¿no? Y si Lo eso, mismo el Señor eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Porque la Biblia misma, digamos, dice la palabra de Dios, si ustedes siendo malos, Amén. porque en realidad Él nos dice que somos malos, Amén. si ustedes siendo malos quieren dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Ajá. Pero ¿cuántas personas, o tal vez algún hermano hoy en este día que nos está mirando y está diciendo, a la final no entiendo el Dios que yo tengo, pero sí, entenderlo es fácil cuando uno quiere estar en la voluntad de Dios, ¿no? Amén. ¿Por qué? Porque seguramente si nosotros siendo malos queremos lo mejor para nuestros hijos o queremos lo mejor para nuestra familia, ¿cuánto más Dios? Exactamente. Para cada uno de nosotros, exactamente. Que Él nos conoce desde la mollera hasta la planta de los pies, Él sabe qué es lo que va a ser bueno y qué es lo que no. Y muchas veces pedimos lo que no nos va a ser bueno para cada uno de nosotros y sin saberlo. El único que lo sabe es Dios. Porque Lo uno frustrado. puede ver en la televisión muchas veces y cuántos accidentes Amén. que hay en Amén. los aviones, Exactamente. en autos, en semejantes Y si motos, nos en dan, cuántas digamos, cosas. yo lo he puesto así, ¿no? Si el Señor nos da todo lo que uno quiere, por ejemplo, qué sé yo, uno puede decir, bueno, una hermosa casa, un hermoso auto o algo que uno se pueda manejar para estar un poco mejor.
y prácticamente ni siquiera nos preocuparíamos, ¿no? Ni siquiera preocuparnos de orar, ni siquiera le daríamos gracias. Por algo el Señor nos deja así tal cual como estamos, tal cual nos deja, para que uno, aunque sea de esa manera, se acerque a Él, de esa manera le pidamos y de esa manera busquemos también más de Él, ¿no? Porque si no tendríamos ya prácticamente la vida resuelta. Y sí, Y el Señor nos la tenía la vida prácticamente resuelta, ¿no? y sí. En la televisión una vez yo estaba viendo un programa y pasa un varón y comienza a llorar. Comienza a llorar ahí en el programa y claro, que queda asombrado, digamos, el varón que lo llamaba, digamos, para hacerle una entrevista y comienza a llorar y le dice, ¿qué te pasa? Le dice, ¿por qué estás llorando? Y le dice, lloro porque tengo todo. Y le dice, pero ¿cómo? Dice, tendrías que estar contento, dice, porque lo tenés todo. Y él dice, no, ¿sabe? Dice, porque cuando uno tiene todo, dice, ¿sabe? Dice, las cosas que uno se pierde, dice, porque uno ya no siente eso, dice, que la alegría de tener algo. ¿Por qué? Dice, porque yo quiero tener esto, lo tengo, quiero tener esto, lo tengo, quiero tener todo lo que no le cuesta nada, digamos. Lo que yo quiero, dice, lo tengo. O sea que ya no tengo esa sensación de alguien que se alegra, dice, por conseguir algo, por disfrutar algo, dice, yo eso ya no lo conozco, ya se apartó de mí, dice. Y si usted supiese la tristeza que es, dice, para alguien cuando lo tiene todo. Amén, amén. Qué tremendo. Mire lo que nos libra el Señor. Qué ¿no? tremendo, llorando porque lo tenía todo. Y nosotros muchas veces, ¿cuántas veces renegamos por no tenerlo, no? O por alguna cosa que deseamos muchas veces y Dios dirá, no te lo doy porque esto te va a hacer mal. Exactamente. Porque esto te va a hacer mal. Exactamente como lo decíamos, Él que ya nos conoce y Él no nos va a dar algo que nos va a hacer mal. Y mire lo que llegaba a esta situación de este varón que usted está contando, ¿no? Porque qué tremendo tenerlo todo y a la vez no tenerlo nada. No tener nada, porque ¿de qué nos sirve tener toda la riqueza, todas cuantas cosas que ha tenido él para disfrutar y no disfruto nada? Y la Biblia dice, ¿no? ¿De qué le vale al hombre, supongamos en este caso a la mujer, todo, si tuviera todo, digamos, y pierde la salvación de su alma, ¿no? Porque amén, amén, porque sea como sea, aunque tengamos lo material, ya sea cualquier cosa, como dice usted que lo tenía todo, pero una vez que nosotros mueramos y nos vayamos, nosotros no nos llevaremos nada. Así que en parte de lo material le cumple como un deseo nomás, porque el día que mueramos, fallezcamos, no llevaremos nada. Así que nos tenemos que preocupar mucho más por la salvación, que eso lo tenemos por la eternidad, a lo material que el día que nos vayamos no lo llevaremos con nosotros. Y eso me pasaba también, digamos, conversando otra vez con un compañero de trabajo, digamos, que él ya tiene su propio, digamos, taller y que podamos decir que le ha ido un poco mejor. Me comentaba, bueno, charlábamos, le hablaba de Cristo y muchas cosas, digamos, y me comentaba su situación de que decía que él ya prácticamente estaba bien, pero dice su anhelo era de estar mucho mejor todavía y prácticamente se la pasaba todo el momento, era trabajando para conseguir bienes y prácticamente estaba descuidando todo lo otro, ¿no? Y me contaba, digamos, su frustración, porque me decía, cada vez que tengo más quiero todavía tener más todavía. Y sí, y eso es lo que pasa, ¿no? Sí. Como dice la Biblia misma, digamos, nos dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Y lo peor que le puede pasar a un varón, a una mujer o a alguien es, digamos, enamorarse del dinero. Exactamente. Enamorarse del dinero, porque ahí es la raíz de todo mal. Todo. Vamos a ir preparando también otro tema, también hoy en esta mañana también, para todos ustedes, y bueno, que sean ricamente bendecidos con estos temas que estamos tocando de 3 edades diferentes. 3 edades diferentes, ¿por qué? Porque así lo ha placido al Señor hoy en este día, porque en una de esas sos jovencita y se te hace difícil, bueno, estás escuchando a alguien que tiene tu edad. En una de esas tienes la edad del hermano también, estás casado, tienes tu familia y bueno, ahí estás escuchando también que no es fácil. Y bueno, en una de esas tienes la edad mía también y por supuesto que tampoco no es fácil, así que por eso, si crees que en algún momento se te va a hacer fácil, déjame decirte algo, te has mentido. Amén. Quiero reposar en el reino de
pruebas que seguro tú me darás. Quiero seguir a tu lado y en tus brazos reposar. Por favor, Dios, te lo pido, que no me dejes volver. Quiero seguir en tu camino, con mis canciones te alabaré. En el reino de mi Dios estaré, tú estarás. En la nueva Jerusalén tú estarás. En los brazos de mi Dios estaré, tú estarás. Es donde quiero reposar. En el reino de mi Dios estaré, tú estarás. En la nueva Jerusalén tú estarás. En los brazos de mi Dios estaré, tú estarás. Es donde quiero reposar. En el reino de mi Dios estaré, tú estarás. En la nueva Jerusalén tú estarás. En los brazos de mi Dios estaré, tú estarás. Es donde quiero reposar. En el reino de mi Dios estaré, tú estarás. En la nueva Jerusalén tú estarás. En los brazos de mi Dios estaré, tú estarás. Es donde quiero reposar. Y cuando preparando el camino del Señor Jesús. Qué difícil que es preparar un camino para alguien así, digamos, cuando se refiere al camino de Dios, ¿no? Amén, 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 porque es tremendo, ¿no? Es tremendo, pero tan hermoso a la vez, ¿no? Porque cuando uno dice que tiene lucha, que tiene prueba, que tiene cuantas cosas, pero en el mundo también la pasábamos lo mismo, ¿no? Y pasamos peores, ¿no? Y exactamente, la pasábamos peores, porque cuántas cosas hacíamos que no eran de, digamos, de agrado para Dios y mucho menos para cada uno de nosotros, ¿no? Y alguien nacido del Evangelio. Y bueno, también sigue siendo difícil, por más que no haya estado en el mundo, y sigue siendo difícil ya sea dentro de la iglesia y estar en el camino del Señor y preparando un camino donde uno lo ve como ejemplo, dentro de todo siempre lo van a ver como ejemplo y ser un ejemplo es difícil a la vez también. ¿Y qué se siente ser nacido en el Evangelio? ¿Qué se siente? ¿Se siente como una carga o se siente bien? Es decir, no, doy gracias a Dios por no haber conocido el mundo, o doy gracias a Dios. ¿Qué se siente? Primeramente, bueno, es una bendición haber nacido en la iglesia, ya estado nacido en el Evangelio y no haber experimentado todas esas cosas del mundo, porque siento que es difícil obviamente salir del mundo porque hay muchas cosas que a uno le puede llegar a gustar el mundo y quiere quedarse. Pero en mi parte y en mi consejo de que nació ya en el Evangelio, obviamente es difícil porque uno ya nace con y cree lo que ve y ya tiene una enseñanza desde niña y es difícil obviamente. Y es de bendición obviamente porque ya desde niña vas aprendiendo, vas viendo, te vas acostumbrando, vas aprendiendo cosas nuevas en la iglesia y ya desde niña ya vas sabiendo las cosas del Señor y ya cuando vas creciendo ya estás un poco más experimentada porque decís, bueno, desde niña que lo sé, ahora lo voy a ir practicando más en grande y es así. Claro. Hace me pasó, digamos, prácticamente lo mismo que a ella, digamos, he crecido en el Evangelio, pero ya cuando ya he tenido que tomar mis propias decisiones, he terminado alejando. Ya a la edad de ella yo ya estaba básicamente en el mundo, ya había dejado las cosas del Señor y me he volcado. Solo como el dicho dice, ¿no? La curiosidad mató al gato. Y eso me pasó a mí, por la curiosidad de ver cómo hacía esto, cómo hacía este otro, cómo hacía este otro.
qué pasaba con él, a Exactamente, dónde iba, por exactamente, querer saber. exactamente. Así, tal cual como dice el dicho mundano, la curiosidad mató al gato, prácticamente me pasó a mí. Por la curiosidad de cuántas cosas me metí, digamos, y cuánto me costó volver, ¿no? Porque me costó muchísimo y bueno, gracias sean al Señor que ha tenido, por eso siempre me gusta recalcar esto, cuánta misericordia ha tenido el Señor Jesucristo para con mi vida, porque de conocerlo, de ir a escuelitas bíblicas, de conocer, digamos, de lo que me hablaban mis padres, porque también mis padres también me inculcaban las cosas del Señor Jesucristo, pero yo ya tomaba la decisión, aún sabiendo, porque ya a esa edad uno ya sabe, digamos, qué decisión tomar. Y ya una vez que he tomado la mala decisión, que me he terminado golpeando bastante, muy fuerte, no me ha quedado de otra de volver de nuevo al camino del Señor Jesucristo y seguir ahí firme, ¿no? Cuando uno está apartado, digamos, ese es un tema que tampoco no pasó por mí. Cuando uno está apartado, por más que esté en el lugar que sea, haciendo lo que sea, que sabiendo que no es, pero sabe que Dios está con él, ¿piensa por algún momento en Dios o no? Nada. Hagamos de cuenta que queda como suturado, como que queda cauterizada, digamos, la conciencia, porque eso es lo que pasa, queda cauterizada la conciencia, ya no te importa nada, digamos, no te importa nada. O sea, como dice prácticamente, exactamente, como 7 veces peor. Exactamente, 7 veces peor. Imagínense que, para lo que me contaban mis padres y todas esas cosas, que era un niño ejemplar, digamos, cuando iba a la iglesia, muchos se quedaban admirados, digamos, de mi comportamiento y todas esas cosas, y bueno, ya ve, y todos me decían, Ricardito, y ya cuando ya tomé esa mala decisión, ya no era más Ricardito. A los 13 era Ricardito. El Ricardito, y de ahí ya, bueno. A los 14 ya dejó de ser Ricardito. ¿No? Exactamente. Aún me siguen diciendo Ricardito, pero ya no es el Ricardito de antes. No era el Ricardito de antes. Bueno, a ver, ya estamos prácticamente en horario. ¿Qué consejo le darías a alguien de tu edad, digamos, que está ahí, que se le está haciendo difícil el camino de Dios y para decirle, no, es difícil, sí, pero sí se puede? ¿Qué consejo le darías? Y bueno, mi consejo de mi parte, de mi edad y de los que pueden ser de mi edad un poco más chicos, que bueno, que se esperen al camino del Señor, porque es lo único que nos puede salvar de muchas cosas, de lo que hay hoy en día, que no nos dejemos influenciar por otras personas, por más que sea complicado, por más que sea difícil de ser, como se dice, de ser la persona la distinta, la de que la dejan de lado, no te desanimes, sigue adelante, sigue en el camino del Señor, porque hay un amor incondicional que el Señor siempre nos va a dar y no lo vamos a encontrar en ningún otro lado. Amén. Y hermano, a alguien a ver que se apartó así de niño, ¿qué consejo le daría para que no le pase, digamos, lo que le pasó a usted? Exactamente, y primeramente, bueno, como se dice, buscar en las cosas del Señor y ponerla, digamos, por obra, digamos, en lo que a uno le enseñen y tomarlo de buena manera, porque cuántas veces, ya sea padre o pastores o líderes espirituales que te enseñan con la palabra del Señor Jesucristo, pero es bueno escucharla y tratar de poner por obra, porque de nada sirve, digamos, escucharla y que después te termine enfriando, que te termine yendo directamente sin escala al mundo, al pozo, a donde el diablo ya te conoce, a donde vas a terminar totalmente destruido. Si te está pasando todo eso, también puede ser a un joven que no estés viendo también y que quiera experimentar las cosas de este mundo. Te está hablando una persona que la ha pasado horriblemente mal y que le ha costado muchísimo volver a tener la misericordia del Señor Jesucristo. Y bueno, hoy en este día, digamos... Que no se deje, primeramente que no se deje influenciar. Amén. Sí, ¿no? Que no se deje influenciar, porque cuántas personas se dejan influenciar y por tras de eso pierden hasta la salvación, ¿no? Hola amigo, hola amiga. Exactamente, exactamente. Y bueno, esperando hoy en este día, digamos que este programa... A ver, hermanos, bueno, antes de terminar el programa, le pido la palabra al pastor, diciéndole que la pastora les da una palabra diciendo: Dios le bendiga a cada hermano, hermana y amigos que miran y escuchan este programa en sus trabajos. Les deseo un fin de año en victoria, asimismo cerrar puertas a lo que no edifica y abrir las puertas al Señor. Y que comiencen un año en 2026 en victoria con la guía del Señor. Les desea la pastora Graciela de Díaz. Saludos a todos y fuerzas. Y bueno,
Ahí estamos, el deseo de nuestros corazones es ese, por supuesto, es ese, siempre, siempre va a ser ese, que sea ricamente bendecido. Y gracias también por seguirnos, ¿no? Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por comentar también. Gracias por comentar, manda tus comentarios también, claro que sí, sí, eso es bueno. Eso es lindo, tener un comentario de lo que tú estarás de acuerdo, no estarás de acuerdo con esto, pero estoy seguro que si tú lees la palabra, seguramente vas a estar de acuerdo, porque todo lo que hacemos es de Dios. Tratamos, como decía el hermano recién, no salimos ni a un lado ni al otro, sino ir con la palabra de Dios en la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, el último programa del año, que Dios te bendiga mucho. Amén. Cristo.